Ya, vamos a empezar con el sistema de pruebas, físicos y químicos. ¿Nosotros qué sabemos? Vamos a leer. Los aparatos utilizados para la generación de datos químicos y físicos deberían ser localizados en un lugar, en un lugar adecuado y con un diseño capacidad adecuados. Eso lo sabemos. El pilar número 3. Y también la integridad de los sistemas de pruebas físicos y químicos debe estar siempre debidamente verificados. Físicos y químicos. Pero ¿qué pasa con la parte de tratamiento de datos? ¿Qué pasa con la validación de los soportes informáticos? Realmente los software que tenemos para hacer el tratamiento de datos eh, nos están dando un valor exacto o verdadero. ¿Qué está pasando? ¿No? Hay tipos de, también la BPL es interesante porque abarca también el tipo de software, ¿no? Hay software comerciales, como por ejemplo, lo primero que tenemos en mano es el Excel. Después, un poquito más, queremos mostrar mejores gráficas, podemos utilizar el Origin, o de repente ya queremos publicar, podemos utilizar el Prisma. Entonces, los software están hechos a la medida de quién, del investigador, y para la funcionalidad del investigador. Cada una de las funciones que cumpla, ¿no? Uno de estos software. Ahora, hay métodos hay software que están hechos a las medidas que tú le dices a un programador, mira, yo tengo acoplado mi sistema electroquímico A con el sistema electroquímico B y aparte hay bombas, entonces yo quiero que en el software no solamente me dé, sea estadístico, ¿no? Sea un software estadístico como el que ya tenemos, un Excel, por ejemplo, ¿no? Quiero también que me calcule, ya que están llevando estos procesos, ¿no? La información del balance de materia y balance de energía. Eso tiene que estar acoplado, debe estar correlacionado con la data que me está saliendo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya aún tú puedes crear, yo sé que ustedes han trabajado en diferentes software, si van al equipo V, acuérdate del equipo V, el software que tenía. No sabías cómo manejar, pero ahí tenías idea qué es lo que tenía que ponerse. Has manejado también el IR, ya tenías idea más o menos. Entonces, cada una de ellas, en la computadora había un determinado software. Ese software, obviamente, es un software, entre comillas, ¿no? Hecho a la medida para ese equipo que tienes. Pero, ¿qué pasa si tú tienes acoples de muchos equipos y necesitas un software general, ¿no? Un software maestro. Entonces, para eso está el LIMS, ¿no? Que es Laboratory Information Management System, ¿no? Es más o menos, ¿quién te está soportando? ¿Quién te puede hacer este tipo de software específicos para el tipo de trabajo que estás haciendo? Lo otro que se utiliza también para la validación de soportes informáticos es el intranet, ¿no? ¿Cómo te comunicas? No solamente mandas mensajes, ¿no? Por el Gmail, ¿no? Sino el intranet también, ¿para qué te sirve? Para guardar datos dentro del propio software, ¿no? Y acumulaciones también de datos o parámetros estadísticos, hojas de cálculo. Entonces, la PPL, como nuevamente menciono, no solamente es para cuidar sistemas de pruebas físicas o químicas, sino también es la validación de soportes informáticos. Y si este soporte informático es demasiado robusto para que te dé buenos resultados. Por ejemplo, acá tú ves más o menos un chart, una tabla en donde ves quiénes son los responsables y de qué fase. Por ejemplo, para hacer un sistema de pruebas o de repente estás haciendo un software nuevo o estás desarrollando una simple página web, entonces obviamente, como es un proyecto a desarrollar, hay fases de evaluación y hay también personas que se encargan en cada una de ellas. Por ejemplo, la documentación del fabricante, el fabricante me puede vender el software, todo el hardware, pero yo necesito hacer el software. Entonces, a el B1, la identificación, la actividad 1 es verificar quién va a ser, cuáles son las especificaciones de requisitos, ¿no? Eso obviamente lo va a dar el usuario final, o sea, nosotros los investigadores. Pero el diseño, implementación, hasta el código mismo, el algoritmo mismo, lo va a hacer el desarrollador del software. La inspección, la prueba estructural, la prueba de la caja blanca, ¿no? También es otro desarrollador de software. ¿Quién hace la instalación? ¿No? ¿Quién? Obviamente el usuario final, después de tener haber una persona desarrollado el software. Entonces, el usuario final simplemente lo instala,
rápidamente. ¿Y quién lo acepta? ¿No? La caja negra, prueba de aceptación. Cuando ya es una prueba de aceptación propio del usuario final, se llama caja negra, prueba caja negra. En cambio, cuando es una prueba de inspección del desarrollador de software, se llama caja blanca. Y así sustantivamente, ¿no? No les voy a meter un poco más, pero este es un poquito de la área de ciencia de computación que les convendría saber. Entonces, el LIMS no solamente es una hoja o es un software que me permite unir la mayoría de data y también la mayoría de requerimientos de los equipos que tengo, ¿no? Sino el LIMS me permite conocer cuáles son los instrumentos de laboratorio que se tiene, ¿no? Cómo son manejados los instrumentos de laboratorio, cuál es la data, el análisis de datos que realiza en cada uno de estos equipos, cómo se visualiza, después cuáles son las interfaces del cliente, por ejemplo, el alumno A trabaja con quitosano, el alumno B trabaja con films de nanopartículas, entonces cada uno va a tener, cada customer, le ponemos ahí cliente, ¿no? Va a tener una interfase, ¿no? Uno va a trabajar con el software de repente con software del IR el primero y el segundo va a trabajar con el potenciostat, digamos, ¿no? Entonces, cada uno tiene un software diferente, pero toda esa información va acumulada en el IMSS, ¿no? Las EPR, finanzas, bueno, estos dos temas son un poco más de ingeniería industrial, ¿no? No va aquí al caso. Pero para que no se preste a mala información, esto de aquí es un LIMS. LIMS se utiliza, como dice aquí, ¿no? Son páginas que te permiten, páginas web, ¿no? Que lo puede desarrollar una persona con perfil en ciencia de computación, pero que permite que el laboratorio sea mucho más rentable. Por ejemplo, la SGS, la certificadora SGS, que la mayoría de sus amigos de repente están trabajando ahí, ¿no? Entonces, obviamente que ellos tienen un LIMS creado propio para los análisis que ellos realizan, ¿no? Para ver la rentabilidad de sus análisis, para ver cada cuánto, estadística también de cada cuánto hacen qué tipo de análisis, quiénes son los operarios que mejor les sale el trabajo, ¿no? Quiénes son los operarios que más se confunden y tienen que volverlo a hacer y entonces hay una demora en el equipo. Entonces, toda esa data debe estar bien descrita en algún LIMS o en el intranet o en un sistema, en una hoja de cálculo de Excel, si quieres. ¿Ya? Y ese sistema de pruebas es importante, pues, ¿no? Para captar la mayor cantidad de información. Ahora, por ejemplo, el sistema de pruebas también podríamos agarrar, ya hemos visto la parte de ciencia de computación, también podríamos agarrar la parte biológica, ¿no? A ver, acá ustedes ven ratoncitos y ven pececitos. Por ejemplo, el sistema de pruebas no solamente es el software, el algoritmo, el sistema de pruebas también puede ser, por ejemplo, ¿no? En mi laboratorio, cuando yo trabajo con mis animales, yo trabajo con microcrustáceos o trabajo con pequeños peces. Entonces yo tengo que crear un sistema de pruebas en el cual estos peces no se sientan ahogados, estresados en la pecera que yo les voy a dejar. También estos peces no están estresados por el motor, ¿no? Del aireador. Si han tenido pececitos, se habrán dado cuenta que ellos necesitan oxigenación y para ello se utiliza una piedra pómez que está incrustada con un tubo de plástico por el cual entra aire. Entra aire de un motorcito que tú enchufas y se ven bastante burbujitas, ¿no? Abajo para darle oxigenación a los peces. Entonces yo, si voy a tener cierto tipo de animales, los cuales después voy a analizar el comportamiento con determinado metal o determinado nanopartícula o determinado film o determinado biopolímero, etcétera, yo no necesito que ellos estén estresados en el lugar donde los estoy criando, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo poner una pecera donde tenga un oxigenador que aparte de que está sacando bastante espuma, también me haga vibración, ¿no? Ellos van a estar recontra la expectativa. Tampoco puedo poner la pecera donde esté al costado de la luz del día, ¿no? O esté en total oscuridad. Va a depender del tipo de animal. Hay algunos animales que se estresan al tener mucha luz. Ahora, el tipo de estrés que ellos
el tipo de estrés que ellos están absorbiendo día tras día, hora tras hora, entonces hacen que los comportamientos cambien, ¿no? Por ejemplo, hay algunos comportamientos, ustedes han visto especialmente los que han tenido hámster, ¿no? Y lo mismo pasa en las ratas, que cuando están estresadas las ratas se comen unas a otras. A pesar que haya comida, se vuelven muy violentas y entre ellas se comen. Lo mismo pasa con los peces, ¿no? Ellos no se comen, pero ellos cambian de sexo, ¿ya? O empiezan a producir menos huevecillos. Y eso no es a causa, pues del agroquímico que yo le he vaciado, ¿no? O del metal, porque ni siquiera estoy haciendo pruebas. Es a causa del propio estrés que yo le estoy generando. Entonces, sistema de pruebas es, ¿qué significa este pilar de las BPL? Sistema que significa que si yo voy a captar la data, la información, esta data realmente debe ser real, debe mostrarme que el contaminante que yo estoy adicionando, ¿no? Y yo voy a ver el resultado, ¿no? Es propio del animal y del contaminante, más no de la pecera, más no del aireador, más no de la vibración, etcétera, más no de la luz. Entonces, el sistema de pruebas me garantiza que la data que yo estoy obteniendo, ¿no? Realmente es el resultado directo de los ensayos que estoy realizando, más no del entorno. Entonces, por ejemplo, acá en el sistema de pruebas, en la parte biológica, también hay que tener bastante cuidado. Acá, por ejemplo, cuando está compuestos de animales y vegetales recientemente recibidos deberán permanecer aislados hasta el momento en que se haya evaluado debidamente su estado de salud. Claro. Por ejemplo, cuando los animales, a pesar que tú lo estés criando, estos animalillos, no es que tú los cojas ahí de donde salga y los críes. A estos animales tú los ves nacer, ¿no? Es como si fueran tu perro, tu gato. Tú lo ves nacer, ¿no? Tú los alimentas a cada hora, en su determinada hora y con un tipo de comida, cuando es niño, cuando es rata adulta, etcétera. Y después tú le haces las pruebas. Pero ¿qué pasa si antes de hacer las pruebas ya se están matando, y está enferma? Entonces tú tienes que sacrificar a todo el lote de ratas que estás trabajando porque no te sirve. Hay un parámetro que no has tomado en cuenta que está generando contaminación, estrés, etcétera. Entonces, y aparte, cada rata, para que tú trabajes con cada rata, no solamente te cuesta bastante caro, ¿no? Alrededor de $100 cada uno, y eso, que es poco, ¿eh? También tiene que ser aceptado por un comité de ética. Entonces, no es fácil trabajar con animales, no solamente porque no te acepten y te cuesta carísimo, sino también porque hay muchos factores que intervienen. Obviamente que las publicaciones son mucho mejores porque tienes parte biológica, pero tienes que trabajar con mucho cuidado y con mucha ética cuando hay animales. Lo mismo con las plantas, ¿ah? Lo mismo con las plantas. Por ejemplo, dice acá, ¿no? Durante su utilización, los alojamientos o recipientes de los sistemas de pruebas deben ser limpiados, desinfectados en intervalos adecuados, por ejemplo, ¿no? A los animales no se les mantiene desde que nacen hasta que mueren en un mismo lugar, ¿no? Se los lava, se limpia, porque eso puede interferir, ¿no? Ese contaminante puede interferir con la camada o bancada de animales. También el sistema de prueba utiliza en los estudios de campo, se debe disponer como objeto para evitar la dispersión de productos esparcidos. Sí, lo que pasa es que también cuando haces limpieza, ¿no? Tienes que tratar de eliminar la máxima cantidad de residuos contaminantes generados por estos animales, ¿no? Es por eso que usualmente las jaulas no son de fierro, son de plástico, porque es más fácil de limpiar, pero cuando son de fierro, aparte de la limpieza, se tiene que matar, se tiene que poner con soplete, ¿no? Y ahí quemar un poco, para un poco quemar el metal, para eliminar algún vestigio de bacteria, virus, etcétera. Y siempre la limpieza. Número 1 es con el trabajo de animales. Esta es la parte número 5, que es el sistema de pruebas. El sistema de pruebas abarca no solamente cómo estás criando a tus animales, ¿no? En la parte biológica, sino también date cuenta que tenemos la parte de ciencia y computación, ¿no? ¿Cómo puede ser, ya que no se trabaja en la facultad mucho con la parte biológica, pero cómo
debes tener o se debería llegar a tener un software maestro, ¿no? Que agarre información de cada uno de los equipos que está siendo utilizado, ¿no? Y también te catalogue, ¿no? ¿Quién de los alumnos está trabajando de la mejor manera, ¿no? O obtiene datos muy buenos comparados con otros. Ya, este es el sistema 5. Hoy no debo borrar. Un ratito voy a guardar y de una vez lo voy a copiar para ponerlo, voy a guardar como examinar. Vamos a guardar acá. Vamos a guardar como el 2021. Y vamos a guardar CQ 511. Semana 6. Un ratito, mi computador está más lento. Ni siquiera aparece la semana 6. Acá está. Semana 6 lo voy a guardar como PDF. ¿Está bien? Ya tenemos las 5. Vamos a las 6. Perfecto. Ya, en la semana, aquí en el pilar 6, son elementos de prueba y referencias. Ya, hemos hablado de los animalitos, de los reactivos, pero realmente, ¿cuál es la recepción, manipulación, muestreo y almacenamiento? O sea, cada reactivo, ¿no? Es diferente. Su tipo de almacenamiento, su muestreo, pero hay cosas en común que todas ellas tienen. Primero, el transporte, porque te va a llegar de algún lugar esa muestra. Y si te va a llegar de algún lugar, va a tener a ver una recepción, pues, ¿no? De la recepción va a haber una manipulación. Si no eres tú el que está recogiendo este reactivo que llegó, pues, de Canadá, ¿no? Bueno, va a ser otro amigo, va a haber una manipulación ahí. Ahora, este material debe estar protegido porque si es tóxico, corrosivo, entonces tiene que tener sus respectivas capas de seguridad o cajas de seguridad, después el almacenamiento y después la disposición. La idea es proteger la integridad del objeto y también proteger los intereses del laboratorio y del cliente. Esa es la idea del pilar número 6, que se llama elementos y, voy a ocultar esto, elementos de prueba y referencias. Acá, nosotros sabemos, esto de aquí nosotros hemos visto bastante en el laboratorio, que hay estantes y en los estantes simplemente se colocan pues los materiales. Ahora que hay un poco más de orden y ya se colocan, ¿no? Que por ejemplo el material inflamable no puede estar cerca del material combustible, ¿no? El combustible, no pueden estar cerca, ¿no? Tiene que haber una gran diferencia o no pueden estar en el mismo estante. Aparte, como dice aquí, ¿no? Si yo voy a trabajar de recepción, manipulación, muestreo y almacenamiento, primero se debe llevar registro. Ya se explicó, ¿no? En la número, en las diapositivas anteriores, ¿no? Creo que fue en el número 4, cuando entraban los reactivos, tenía que tener un registro, no solamente manual, sería bueno que sea un poco más automatizado, ¿no? En la computadora, donde haya fecha de recepción, caducidad de las cantidades recibidas. Y también se debe definir los métodos de manipulación. No todos los reactivos son lo mismo y no todos los reactivos te venden en vidrio, ¿no? Este vidrio, aquí ámbar, vienen también en plásticos y son totalmente diferentes. Ahora aquí dice, ser preciso en definir los métodos de manipulación, de muestreo y de almacenamiento que permitan mantener la homogeneidad y estabilidad de en la medida de lo posible y evitar la contaminación o mezcla. Los recipientes de almacenamiento deberán llevar informaciones identificadas, o sea, sus respectivas etiquetas, ¿no? Fecha y caducidad, instrucciones particulares de almacenamiento que corresponden. Esto es lo mismo, ¿no? Que hemos visto en la parte de reactivos. Pero estamos hablando ahora en general, no solamente reactivos, en general, cualquier insumo. Insumo puede ser, pues yo qué sé, ¿no? Te traen traen llantas, de repente va a ser, porque no te imaginas, esta es una prueba de laboratorio, pero no dice laboratorio de química. Puede ser también un laboratorio de física, ¿no? Se están haciendo un pequeño Robert, ¿no? Un pequeño, ¿cómo se dice? Esos carritos, ¿no? Que se mueven con sus llantitas y van supuestamente
podrían estar en el suelo marciano, a los chicos que les gusta participar en estos proyectos tipo CANSAT que va para la NASA. Bueno, insumos en general no es reactivo, ¿no? Insumo puede ser un par de llantas, puede ser también un par de infladores, ¿no? También pueden ser materiales de vidrio, insumos, todo lo que necesito. Así también, la forma de manipulación y la forma de guardar las cosas, a veces hay muchos reactivos que se necesitan que estén en estas cámaras congeladoras que ustedes ven acá. Son 2 cámaras. No pueden, no puedes tener una congeladora de -30 porque es tanto lo que tienes, es mejor que te crees un cuarto congelador, ¿no? Otra cosa es, por otro lado, que ya hemos recibido, ya sabemos cómo manipular, ya hemos muestreado, hemos sacado una cantidad y pues lo hemos almacenado. Ahora es la caracterización. Es algo que tú ya sabes, ¿no? En los laboratorios, en los institutos de investigación grandes, como por ejemplo el Instituto de Brasil, Instituto de Química de Brasil, de la Universidad de Sao Paulo, o el un instituto no es, ¿no? O es el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Toronto. Ellos tienen, ¿no? Tienen un respectivo lugar, el nombre va a variar, respectivo lugar donde se hacen análisis. Análisis para todo el edificio. Si el edificio es de bioquímica, ¿no? Se va a hacer estudios respectivos, se va a hacer caracterizaciones respectivas a esa área. Tú simplemente vas, es esta persona, vas y le dices, no, mira, tengo estas 3 muestras, de la primera quiero que le hagas el ensayo ABCD, el otro FGH y el otro ZY, ¿no? Entonces tú ya le das. Y simplemente acá en la persona apunta, pone el código y después realiza la respectiva caracterización y después te da un certificado, ¿no? Donde dice, sí, la primera muestra, tus ensayos, los análisis que hemos realizado, los que nos has pedido, tienen estos valores. La segunda muestra tienen los otros valores y la tercera muestra tienen esta tabla de valores. Entonces, en nuestra universidad no existe eso todavía. No hay un centro unificado donde se haga este análisis. Pero más o menos ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta, el profesor La Rosa tiene trabaja con bastantes electrodos de referencia, también tiene un buen equipo. Podemos trabajar tal equipo de electroquímica acá. Los de física, los profesores de física, profesor Luyo, puede serme el CEN, el TEN. Entonces tú ya sabes con quién ir. Y tú mismo te haces tu caracterización, en nuestro caso, ¿no? Y ahora, lo que pasa aquí en la caracterización, voy a leerlo, dice, cualquier elemento de prueba o de referencia se debería identificar adecuadamente, estamos hablando de las etiquetas, ¿no? Número, matrícula del número CAS, por ejemplo, si fuera un reactivo que tienes dudas o quiere verificar su pureza, bueno, pones el número CAS, ¿no? Dice, para cada estudio se deberá conocer la naturaleza exacta de los elementos de pruebas de referencia y fundamentalmente el número de lote, pureza, composición, concentración. Es decir, cuando tú vayas a hacer un RMN, digamos, ¿no? Un RMN de hidrógeno de carbono, tú ya tienes que preparar tu muestra, ¿no? Dependiendo de qué tipo de muestra es, una muestra orgánica, qué tipo de muestra orgánica es, con qué lo estás preparando, tienes que definirme, ¿no? Estás utilizando agua, ¿qué tipo de solvente? ¿Qué es? ¿Cómo está disuelto? ¿Es sólido o es líquido? Entonces tú ya tienes que definir eso, ¿no? Dice, ¿no? Permitan definir y tienes que poner la información. En este caso se pone lote, pureza, porque estamos hablando de una empresa de análisis de terceros en los cuales ha venido, ¿no? Bastantes lotes y quieren analizar, ¿no? Quieren saber algunos datos de cada uno de sus lotes. El tercero, con el patrocinador facilita el elemento de pruebas, deberá existir un mecanismo definido en cooperación con el patrocinador y la instalación de pruebas que permita verificar la identidad del elemento sometido. Acá lo que significa es que usualmente para realizar este tipo de análisis nosotros necesitamos, por ejemplo, solventes, por ejemplo, materiales de referencia certificados, ¿no? Se necesita este tipo de reactivos. Entonces, lo que yo
lo que la persona que va a hacer la caracterización necesita saber es que de dónde ha salido o cuál es la marca de estos reactivos. Si me está entregando usted un material de referencia, por favor, deme toda la información, ¿no? Si me está entregando acá usted, ¿no? Un solvente en el cual debe ser pasado por cromatografía y ese solvente yo no lo tengo, pero usted me lo está patrocinando, entonces deme toda la información, ¿no? Quiero identificar la identidad de identificar este solvente para después ayudarme a identificar el elemento sometido al estudio. Seguimos con la caracterización. Dice, para todos los estudios será preciso conocer debidamente la estabilidad de los elementos a prueba. Usualmente en estos institutos grandes, ya sea de Brasil o Canadá, cuando necesites hacer, aunque sea el IR, te van a preguntar, ¿no? ¿Cuál es su punto de fusión? ¿O es estable, no es estable? ¿O se disuelve, no se disuelve? Te van a preguntar. Tú vas a tener que rellenar ahí. Si se administra o aplica un vector de elemento de prueba, será preciso determinar la homogeneidad, la concentración y la estabilidad de elementos de prueba en ese vector. Para los elementos de prueba utilizados en los estudios de campo, estas informaciones se pueden obtener por medio de experiencias de distintas índoles efectuadas en laboratorios. Acá simplemente está contando a que debes dar una mayor información sobre las muestras y si estás proporcionando algún tipo de solventes o materiales de referencia. Y la 6 dice, una muestra de cada lote de elementos de prueba se habrá de conservar para fines de análisis para todos los estudios, salvo tratarse de estudios a corto plazo. Sí, usualmente las empresas que hacen estos ensayos o caracterizan, ¿no? La muestra que tú les estás dando, ellos se quedan con la contramuestra. Trabajan la muestra, pero se quedan con una contramuestra. Y es más, el cliente le dice, quédate con nuestra contramuestra. ¿Por qué? Como van a hacer ensayos a largo plazo, o sea, dentro de un año también voy a continuar en esa misma actividad, entonces yo te doy ya pues una contramuestra que te puede servir, entre comillas, como un padrón, ¿no? Un padrón de trabajo. Y aparte, como vamos a estar en continuo análisis, quédate con esa contramuestra. Y también los laboratorios o los centros de consultoría utilizan o tratan de quedarse con este tipo de, ¿no? Contramuestra, porque a veces el cliente es disconforme. Le da su resultado y el cliente dice, no, pero el geólogo me ha dicho que debe tener más mineral, acá usted me está poniendo que de plata y de oro hay trazas y el geólogo me ha dicho que esta es una beta, ¿no? Entonces, viene con, a veces, ¿no? La ciencia es así, ¿no? Es exacta, te dice que hay o que no hay. Y en este caso no hay, pues, no hay oro, no hay plata. Y ahí tiene su contramuestra. Señor, mira, acá yo tengo la contramuestra y voy a hacer los mismos análisis que le hice a su muestra. Y con la contramuestra muchas empresas consultoras, ¿no? De análisis de terceros se salvan. ¿Por qué? Porque en esa contramuestra te va a decir lo mismo que te acabo de hacer, ¿no? Bueno, esa es la parte número 6. Y faltando 10 minutos, como quien quiere llegar a la meta, vamos a hacer la parte número 7. Aunque la parte número 7 realmente es la más tranquilita y aparte es la más para leer nada más. Simplemente acá vamos a hablar sobre el procedimientos de normalización de operación. Ya, muchachos. Estamos ahora en el pilar número 7, que se llama procedimiento normalizado de operación. Mejor lo ponemos bien, procedimientos. Procedimientos normalizados de operación. Todo lo que voy a oír lo voy a olvidar, todo lo que voy a ver voy a entender y todo lo que voy a hacer voy a aprender. Entonces, procedimientos normalizados de operación, la documentación. Primero, tenemos que saber qué es un documento. ¿Qué es un documento? ¿Qué debo entender que es un documento? ¿Dónde está esa definición? Acá. Si quieres saber qué es un documento, ¿no? Yo acá te digo que la información en el ISO 9000, en el ACAPIT 382 y el 385 te dice qué es un documento. Y un documento usualmente es un soporte físico, o sea, un documento físico, se pueden encontrar dentro de estos archivadores, o también puede ser un soporte electrónico, un documento electrónico, ¿no? ¿Qué es un documento? En ese documento, ¿qué puede haber?
puede haber registros y evidencias, puede haber formatos, planes, programas, puede haber instructivos, procedimientos, pueden haber manuales, manual de las buenas prácticas de laboratorio, manual de calidad. Entonces, este es un documento y puede existir de dos formas. Ahora aquí empezamos con el I de inicio. Siempre, así igual que como un puesto de trabajo en el manual de organización de funciones, ¿cómo saber si necesitamos abrir una nueva vacante? Tenemos una necesidad, ¿no? Que alguien cubra un perfil de trabajo, es por eso que se abre un nuevo puesto. En este caso, ¿cómo hay necesidad de un nuevo documento? Primero, si hay esa necesidad, tenemos que redactar. Siempre se redacta, ¿no? Mira, hay necesidad de un documento que sea una nueva norma. Acá que vamos a tener un nuevo procedimiento. Necesitamos un nuevo procedimiento para determinación de traza de metales. Primero lo que vas a hacer es vas a redactar, te vas a basar en tus referencias, en tu literatura, y después va a ser revisado, siempre revisado. Ahora, esta revisión, si después de pasar sus revisiones es aprobada, entonces hay una codificación, archivo y un registro de documentos vigentes. Entonces, este documento ya no es una simple redacción tuya, ¿no? Ya fue aprobado por una mesa directiva, los cuales subieron especialistas y personas que conocen del tema. Entonces, después de ello, han codificado, ¿no? Este tipo de procedimiento lo han codificado y lo han puesto en un archivo y está en documentos recientes. Después, como este documento ha sido codificado, hay una distribución por si hay un análisis para realizarlo. Bueno, entonces ya ahí tienes el código y puedes acceder a este procedimiento. Después hay una utilización, lo utilizas, ¿no? Lo utilizas. Después hay una revisión periódica o detección de errores. Por ejemplo, cuando estás realizando este procedimiento, que acaban de aprobarlo recién, a veces encuentras errores, y no me refiero a errores ortográficos, sino también errores de los pasos, ¿no? Agarras la pipeta y después ya se olviden de mencionar pipeta y empiezan a hablar de micropipeta. Entonces, ahí tú te preguntas, siempre la pregunta es un rombo, ¿no? ¿El documento es útil o no es útil? O sea, ¿para qué han aprobado un procedimiento que tiene muchas falencias? Si no es útil, si no es útil, ¿quién va a determinar que es útil? Las personas que lo trabajan. No es útil. Entonces hay una retirada y va a un archivo histórico de documentos obsoletos. Eso no quiere decir que nunca más lo voy a ver, no, sino que hay que guardar esa información. Si el documento es útil, sí, nuevamente se utiliza. Pero si el documento es útil, sí, pero a veces hay modificaciones. Acá dice con modificaciones. Estas modificaciones yo no las hago, como yo estoy la persona que estoy laborando en el laboratorio, yo no la hago con mi lápiz y papel o encima rayo y pongo con mi lapicero lo que debe ser, ¿no? Yo mando estas modificaciones a la comisión de revisión. Ellos se van a encargar de su función y lo van a aprobar y va a pasar por toda esta codificación, ¿no? De repente el código va a variar en la parte final, versión 1, versión 2, versión 3. Entonces, este proceso es de gestión de documentación, ¿ya? De operaciones. Para criterios para documentar. ¿Qué es lo que se debe documentar y qué no? Por ejemplo, se debe documentar si la actividad es compleja, es propensa a fallas, se necesita para entrenamiento. Ahora, cuando tú documentas, ¿qué pasa? ¿No? Ayuda a la planeación. Cuando tú ya tienes algo documentado, ya está algo escrito, ya sabes dónde está en el archivo, ya está todo. Entonces dices, mira, para este procedimiento nos vamos a demorar 3 horas. Para el otro, entonces tú ya planificas, ¿no? Va a venir una gran cantidad de lotes, de harina, y necesitamos hacer este procedimiento. Y me doy dando cuenta que este procedimiento se demora bastante. Entonces yo planifico. No, este procedimiento no me sirve. Para la cantidad que va a llegar y para el personal que tengo, no me sirve. Entonces tengo que aplicar otro procedimiento. Entonces, tener esos documentos a la mano me ayuda a planificar. Lo que estamos haciendo ahorita solo lo hace un gerente. Un gerente no solamente sabe su ingeniería, no solamente sabe su administración, sabe gestionar. ¿Entendido? Gerencia es gestionar. Entonces, y la gestión se ayuda mucho de la planificación. Segundo,
Las ventajas de la documentación señalan los aspectos críticos e identifica problemas potenciales, ¿no? Como les dije, si este procedimiento o este documento no me ayuda porque se demora una gran cantidad para hacer este análisis, entonces yo digo, entonces tengo poco personal para realizar este tipo de test o este tipo de análisis. ¿Lo acepto o no lo acepto? Es más, no tengo reactivo para realizar este procedimiento. Entonces, de repente, quizás ni acepto, ¿no? Ni acepto la muestra. Le digo, no, señor. Asegurar consistencia entre todas las personas que realizan actividad. Claro. Nos permite con esto, ya con un documento, me permite verificar si indirectamente, si el personal está capacitado. Acá dice, la documentación es el soporte de las BPLs. Todo, mira, las buenas prácticas de laboratorios, así como las ISOs, te van a pedir de que toda la documentación que hayas utilizado esté guardada o archivada en un solo lugar. Es lo mismo que ahora hacen tus profesores. Cuando fuiste el domingo antepasado a dar un examen de inglés que te pidieron, ¿no? Las pruebas que has dado, realmente no importa mucho si has sacado 20 o si has sacado 0. Realmente no importa para acreditación. Para acreditación importa que lo hayan dado todos o la gran mayoría. Eso importa, porque con eso yo ya tengo registro que los chicos han dado, tienen un respectivo nivel, ¿no? Pero acá no me importa si sabes o no sabes inglés. Acá lo que me importa es que ya tengo esa data o ese documento para cuando después vengan a auditarme, ¿no? Yo como oficina de acreditación les dé ese documento. Entonces, por eso es importante. Esas son las ventajas de la documentación. Todo debe estar documentado. Ahora, estructura de un documento, ¿no? Un procedimiento propuesto. Usualmente debe haber un encabezado. Por ejemplo, si esto es un nuevo procedimiento que ya ha sido aprobado, ¿no? Entonces, lo que primero tienes que poner es el encabezado. Servicio de Laboratorio Analítico, CERLAB se llama. Y acá tú pones, ¿no? Verificación del estado de la calibración del equipos. Y en el cuerpo pareció un informe, ¿no? El objetivo, el alcance, responsabilidades, definición, desarrollo, formatos, documentación, referencia. Entonces, eso de aquí forma parte de la estructura del documento donde está un procedimiento en el cual va a ayudarme a realizar la verificación del estado de calibración de equipos. Y en el pie de página, no solamente debe, ya, acá yo lo puedo rellenar todo lo que tú quieras, pero acá tiene que estar firmado, ¿no? Redactado por, ¿quién lo ha redactado? Usualmente lo redactan pues de los cachimos, los que ingresan recién a la empresa, ¿no? Tan analista. Después lo revisa el jefe de laboratorio, ¿no? Y de ahí lo lee nuevamente el gerente técnico, ¿no? Ah, ya, entonces lo aprueba. Entonces, estructura de un documento. Objetivo indica la finalidad de aquel procedimiento y para qué se está creando. Por ejemplo, ¿no? Procedimiento de acciones correctivas. Hasta para eso, ¿eh? El objetivo es establecer la metodología para identificar la identificación de necesidades y planificación de capacitación, incluyendo la ejecución de la acción de capacitaciones necesarias, por ejemplo. Otro ejemplo, capacitación de personal. ¿Y cuál es el objetivo? Describir la metodología para la identificación, etcétera, etcétera. Estructura del documento tenemos el alcance. ¿Qué es alcance? Indica la finalidad de aquel procedimiento, ¿no? Establece el campo en el cual se aplica el mencionado procedimiento de trabajo a áreas, procesos, situaciones, o sea, el alcance. Acá hay dos ejemplos de alcance. Estructura del documento, las responsabilidades. O sea, quién es el responsable de la implementación y mantenimiento y quién es el responsable de ejecutar. Usualmente son dos personas diferentes. Definiciones. Son términos utilizados en el procedimiento que necesitan ser explicados para un mejor entendimiento. Acá te dejo su ejemplo. Y acá también te dejo su ejemplo. Desarrollo. Es el apartado donde se producirá la descripción de las actividades. O sea, ¿qué debemos escribir correctamente? Una clara descripción de los pasos, la entrada, salidas, entorno, el método, la referencia, los números, etc. Aquí están los ejemplos, ¿no? Voy a hacer el monitoreo de la calidad microbiológica de aire por exposición de placas. Acá tomo mi muestra, tiempo y temperatura, medio de cultivo, etc. ¿Está bien? Lo dejo para que lo lean. Y como ya
Eso sería el 5, 6 y 7, que lo voy a colocar ahorita mismo en nuestro, claro, un ratito. Vamos a pasar lista, ya que todos están acá. Espero que todos estén. Han sido muy rápido las informaciones, pero que lo van a agarrar bien, muy bien ustedes, información académica. Vamos a registrar asistencia, ¿está bien? Ya, a ver, me pasan su nombre. Ya, un ratito. ¿Qué? No, cariño, no, vaya ya. Ya salgo. Es mi hijito de 4 años. Ya, Arianita. Presente, profesora. Muy bien. Guillén Tuesta, Daniel Efraín. Presente. López Wilca Nicole. Presente. Medina Liseta Margie. Presente, Miss. Mejía Montoya Andrés Alessandro. Presente, Miss. Mendoza Chuquiruna Juan Carlos. No está, muchacho. Pichilinque Lozano Elvis. Presente, profesora. Buenas tardes. Rebollar Casas. Buenas tardes. Caterine Lucía. Presente, profesora. Taipe Huanca Kevin Ender. Presente, profesora. Zapata Morales Roberto Gabriel. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ya, muchachos, ya los arreglé. Entonces sería todo de mi parte. Nos vemos el martes. ¿Está bien? Que les vaya bien. Señora profesora. tarea. Buenas tardes. Hasta Cuídense luego. bastante. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias.